bien la clase. Muy bien, entonces se escucha bien, está el sonido bien, se ve la pantalla bien. ¿Estamos bien? Sí, pastor. Sí, pastor. Muy bien. Vamos a empezar entonces agradeciéndole al Señor por un día más de vida, por un inicio de semana más. También agradecemos a cada uno de ustedes por este esfuerzo que están haciendo a la semana 2 días, ¿verdad? De juntarse, de reunirse, de hacer las tareas y todo eso. Entonces, infinitamente estoy agradecido con el Señor y con ustedes y el privilegio que me ha dado de conocerlos a cada uno de ustedes, poder platicar, poder estudiar juntos la palabra de Dios y seguir adelante, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a estudiar, como ya dijimos, estamos en la segunda parte de este curso. Hoy vamos a hablar sobre la oración, la importancia de la oración en nuestras vidas. La oración, el medio de comunicación que Dios nos ha dado, el privilegio maravilloso que tenemos de hablar directamente con nuestro Padre Celestial, una línea directa, 24 horas al día, 7 días a la semana, en cualquier momento, cuando estamos afligidos, cuando estamos felices, en todo momento alabar al Señor. Neivis, buenos días, bienvenida hermana. Vamos empezando la clase. Bienvenida. Buenos días, hermano, bendiciones. Gracias. Entonces comencemos con la oración. Buenos días, hermano querido. Bienvenido. Empecemos entonces. Querido Padre Celestial, te agradecemos por medio de tu Hijo Jesucristo. Tenemos acceso completo a ti en oración. Perdónanos todas las veces que no hemos apreciado ese regalo como deberíamos. Recuérdanos diariamente del privilegio que tenemos en la oración. Te lo pedimos todo esto en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, como ya es habitual, Amén. 2 preguntitas. La primera es ¿qué fue lo que les llamó la atención del video? Y la segunda es ¿qué fue lo que les impresionó del pasaje bíblico que leyeron, específicamente de Lucas capítulo 11, los versículos del 1 hasta el 13? Adelante, por favor. ¿Alguna cosita que notaron? Adelante, Leonel. Gracias. Con permiso, pastor. A mí lo que aparte impresionó, me encantó, fue la forma, con la sencillez y la humildad que caracterizaba a nuestro hermano Jesucristo a explicarnos cómo referirnos al Padre por medio del Padre Nuestro, de la oración. Que es una oración, se puede decir a la vez, simple, pero tan llena de poder, tan llena de competiciones tan sensatas y explícitas que ayudan a nuestro diario vivir. Eso fue lo que me gustó, me impresionó, me gustó mucho. Gracias, Leonel. Excelente comentario. Tenía la mano levantada María. Pastor, es que iba a decir lo mismo que dijo el hermano, que bueno, a mí me gusta también cómo ahí le dijo a su discípulo, cómo le enseñó el Padre Nuestro, ¿no? Más que nada. Esa es la Gracias. oración más hermosa que hay. Excelente. Muchísimas gracias. Bienvenida, Nelly Maldonado también. Excelente. ¿Alguien más? Y si no, vamos avanzando entonces con las preguntas. Las 2 preguntas, esta vez eran nomás 2 preguntas en el grupo de WhatsApp. ¿Por qué tenemos acceso completo a Dios en oración? Hay un micrófono que está prendido, por favor, apaguen. Ahora sí, adelante. Adelante. Pastor, bueno, ya, Buenos días, sí, por favor. Tenemos acceso directo por medio de Jesús.
Y dice, pues mediante también la fe, que podemos acercarnos a Dios con libertad y confianza, por medio de Jesús. Excelente respuesta, Ana. Muy bien. Leonel, Con permiso, pastor. adelante. ¿Por qué? Yo opino que es por medio de Jesús, pero más que todo es porque es cuando estamos en completo, nuestro pensamiento está completamente conectado a Él, en sinceridad, en intimidad y con la total fe que nos referimos a Él. Muy bien. Eso, para mí es eso. Ok, adelante, Celine. ¿Por qué tenemos acceso completo, directo, total, absoluto a Dios en oración? Amén, pues por lo mismo, también iba a decir por lo mismo, por la reconciliación entre Dios y el hombre, pero también no todos tenemos ese acceso, o sea, el acceso es Jesucristo. No, o sea, el privilegio lo tenemos nosotros los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, no todos. Gracias, Celine. ¿Verdad? El privilegio, como dijo usted, por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante la fe. Él ha plantado la semilla de la fe en nuestros corazones y lo que hemos hecho es sencillamente creer que Cristo es nuestro Salvador. Nelly, adelante. Porque cuando oramos, buenas tardes, bendiciones. Porque cuando oramos no hay barreras, no hay líneas que te impiden llegar a caer en una conversación plena, muy amigable. Dios, no hay guardias, no hay nada que te interrumpan. La entrada es libre para hablar con Él y Él te escucha. Por eso es que la conexión es más directa a través de la oración, sin palabras repetitivas, simplemente abriendo el corazón y comunicándose con Él de forma honesta y sincera. Gracias, Nelly. Muy bien. Jorlene. ¿Por qué? Todavía Muy no buenas tardes para todos, Dios les bendiga. Pues según lo que dice, lo que se decía en el video y el texto bíblico, tenemos acceso directo por medio de la oración, porque es la manera como nosotros nos comunicamos con nuestro Padre. En el capítulo habla acerca del Padre Nuestro e inicia precisamente con esas palabras. Cuando nosotros oramos nos dirigimos a nuestro Padre y obviamente al ser Él nuestro papá, tenemos el acceso confiable para llegar hasta donde está Él. Gracias, Jorlene. Y ahí ha llegado al punto, ¿verdad? Si Dios es nuestro Padre, ¿qué somos nosotros para Él? A Navis, por favor. Bueno, hermano, yo tengo una duda con respecto a lo que se está comentando, y es que, o sea, sí tenemos acceso, como dice la palabra, o sea, sí tenemos acceso libremente, ¿verdad? Dice que por la gracia tenemos acceso a la entrada o sea, en el momento de la intimidad, la oración, tenemos acceso al Señor. Pero bueno, yo tengo una duda, no sé si de pronto, cuando hay cuestiones en nosotros, o sea, como de pronto falta de perdón, como resentimientos, como pues cosas así, pues dice que la oración no tenga tropiezo, no tropiezo, perdón, es estorbo o cosas. Entonces, o sea, ¿cómo me explicaría de pronto usted ese punto? Porque, o sea, si todos tenemos acceso mediante la oración, sí, aparte del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, pero cuando de pronto hemos tenido un verdadero nacimiento, o por decirlo, no somos cristianos verdaderamente, entonces, ¿cómo llegamos a ese acceso nosotros a Cristo? Gracias, Anavis. Excelente pregunta. También voy, antes que se me olvide, el pasaje que menciona aquí Octavio es maravilloso, ¿verdad? Nos dice ahí, voy a leer este pasaje porque tenía yo también anotado. Dice, porque Él es nuestro Padre. Ahora sí, a ver, dice que tenemos, aquí está. Tenemos confianza plena para pedir como hijo que le pide a sus padres, ¿verdad? El hijo y puede, que le pide a sus padres sin adorarnos, solo pide que ya. Ok, excelente, gracias. El pasaje bíblico ahorita lo vamos a leer, parafrasear como está en la Biblia. Muy bien, contestando su pregunta, la oración está dividida en tres partes. La primera es
oramos es una petición. Pedimos lo que, ¿verdad? Lo que hay en nuestro corazón. La segunda parte de la oración es una oración de alabanza o acción de gracias. Damos gracias a Dios por las bendiciones que nos ha regalado, nos ha concedido, y esos son espirituales y materiales. La tercera es arrepentimiento. Pedimos perdón por nuestros pecados, ¿verdad? En los salmos hay unos salmos de oración, ¿verdad? Los salmos de arrepentimiento que escribió el rey David. Por ejemplo, tenemos el Salmo 51, tenemos el Salmo 32, salmos que realmente se postran con arrepentimiento genuino, ¿verdad? Entonces, esa es también acercarnos a Dios si ofendemos, todos los días ofendemos. Es por eso que pedimos al Señor primero que nos perdone todos nuestros pecados y que nuestras oraciones al final se hagan según la bendita voluntad de Dios y no según nuestra voluntad. Porque como seres humanos vamos a pedir y a veces se nos olvida agradecer a Dios, ¿verdad? Entonces tenemos la petición, la alabanza y arrepentimiento y perdón. Gracias por anotar ahí. Muy bien. Entonces, no sé si eso en parte contestó su pregunta, ¿verdad? Eso nos da el acceso. No vamos a aclarar bien, no nos acercamos a Dios porque seamos, que no tengamos pecado. Nos acercamos a Dios porque Él nos ha librado de nuestras iniquidades mediante su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Él es el acceso al Padre. Jesucristo nos da el acceso directo, gratuito, 100% a nuestro Padre Celestial. Gracias, Aneibis, por su pregunta. Seguimos, entonces, ya vamos a avanzar. Aquí podemos decir que nos acercamos a Dios porque somos hijos de Dios, redimidos, comprados por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como dijeron ustedes, Él es el intercesor entre Dios y nosotros. Él nos trajo paz a un mundo, a una relación que estaba rota, ¿verdad? Entre Dios, nuestro Padre, y nosotros, y Jesucristo fue el intercesor, el intermediario, el que arregló la guerra que había entre Dios y nosotros, ¿verdad? Muy bien, pero también hay otra pregunta. Dice, ¿por qué es tan importante pedir que se haga la voluntad de Dios en nuestras oraciones? Adelante, Leonel. Con permiso, pastor. ¿Por qué es tan importante que se haga la voluntad de Dios? Desde que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, reconocemos que Dios es el que toma el control de nuestras vidas. Entonces, Él se encarga de poner cada una de las cosas en su lugar y a su tiempo. Entonces, dejamos que Él totalmente tome el control y Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Entonces, que se haga su voluntad y no la nuestra, siempre y cuando que nos dejemos orientar por Jesucristo y por Él, vamos a tener las mejores decisiones. Gracias, Leonel. Una cosita nomás, cuando a veces usamos el decir que dejamos, ¿verdad? A Dios, estamos diciendo que yo tengo que hacer parte de algo, ¿verdad? Es como Dios no es capaz de hacer algo en mi vida, como yo estoy dándole el permiso a Dios, ¿verdad? Y cuando sabemos que Dios llega a nuestras vidas por misericordia, por amor, porque Él quiere rescatarnos, hermano. Adelante, Rosa María. Porque si le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, pastor. Así le estamos confesando a Dios nuestra fe. Excelente, hermana. Muy bien, sí. Así es, la voluntad de Dios. Pidiéndole porque usted sabe que podemos pedir muchas cosas. Y después, como niños pequeños, la introducción del curso fue maravilloso porque, ¿verdad? La ilustración, la introducción, cómo hizo esa relación íntima entre un padre y el hijo, ¿verdad? Como mencionó Nelly, que no hay barreras, no hay restricciones, no hay líneas que aquí no puedes pasar, no hay un guardia que está ahí diciendo tú no puedes pasar, tu padre está ocupado y cosas por el estilo. Lucía, adelante.
Amén, pastor. Yo nada más quería aportar que esa parte de que se haga tu voluntad a mí me parece muy interesante porque al menos yo siempre lo he visto como dos vertientes. Si dejamos que Dios haga su voluntad, todo va a ser agradable y va a ser perfecto. Pero también en el ámbito de nosotros, si le pedimos a Dios que haga su voluntad, a veces la voluntad de Dios no va a ser tan agradable. Por eso tiene dos vertientes, porque a veces queremos algo que Dios sabe que nos va a hacer daño y Dios no permite que suceda. Entonces, esas son las dos vertientes. Si dejo que Dios haga su voluntad, yo debo saber que su voluntad es agradable y perfecta, duela o no, que Dios responda a lo que yo le estoy pidiendo. Y me agrada mucho esa parte y es un ejemplo bonito del Padre nuestro. Amén. Gracias, hermana querida. Bien dicho, sí. Y ese es el reto para el cristiano, ¿verdad? Porque todavía estamos de este lado del cielo y claro que decimos en palabra que se haga la voluntad de Dios, pero realmente lo decimos con el corazón o es porque ya estamos acostumbrados a decir eso, ¿verdad? Entonces tiene, como dijo usted, las dos partes. Neivis, adelante. Bueno, lo que decía la hermana es muy importante porque en realidad nosotros a veces le pedimos cosas a Dios que de pronto no es la voluntad de Él, ¿verdad? Entonces lo hacemos quizás por emociones o por sentimientos de nosotros mismos, pues porque queremos algo. Y pues rápidamente coloco un ejemplo y es que, o sea, yo hace 2 años mi papá falleció. Entonces, bueno, me tocó vivir el proceso con él de la enfermedad y eso, y yo le pedí a Dios, yo le decía, Señor, no te lo lleves todavía quiero de pronto, o sea, le pedí a Dios eso, que lo sanara, que lo levantara, ¿verdad? Pero bueno, en el momento pues llegó y él partió o sea, la satisfacción mía fue que recibió al Señor. Y pues sí, o sea, en el momento que pasan esas cosas uno dice que, pero ajá, Señor, pero si yo te estoy pidiendo de pronto, ¿verdad? Que lo dejes otro tiempo. Entonces uno empieza como a luchar con eso, o sea, no, pero es que no es la voluntad tuya, o sea, sí duele porque están los sentimientos, las emociones, pero no es tu voluntad, o sea, es mi voluntad. Y en el momento que nosotros le decimos a Dios, Señor, haz tu voluntad, o sea, no importa si es doloroso, si de pronto también es causa de felicidad, pero es aceptar en realidad nosotros en nuestro corazón que es la voluntad de Dios, que es perfecta y que es agradable, aunque no sea la situación mejor, pero pues es eso. Gracias, hermana querida, y lo siento por la pérdida de su papito. Muy bien. Usted ha dicho exactamente el punto, ¿verdad?, donde queremos llevar. A menudo, como dice aquí, sabemos la voluntad de Dios es algo espiritual, que Él nos perdona nuestros pecados, ¿verdad? Sabemos, leemos en la Biblia, hemos visto imágenes de la crucifixión, de la muerte de Cristo, de la gloriosa resurrección y todo eso, y sabemos, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios, que Él quiere que todos seamos salvos. Pero como dijo usted, muchas veces no sabemos un ejemplo cuando alguien está enfermo. Yo como hijo de mi padre, de mi madre, de mi hermano, voy a pedirle al Señor que me dé más tiempito acá con mi papá, ¿verdad? Porque es lo que yo quiero. Pero el Señor va a tener otro plan. Quizás mi viejo, quizás su vieja, y ya el Señor quiere en su reino. Quiere que Él esté allá, que esté cantando himnos de alabanza con los ángeles ahí, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios. Pero nosotros no entendemos a veces el conocimiento de Dios, la divinidad de Dios, ¿verdad? Entonces aquí dice una actitud de recibir lo que Dios quiere darnos, entonces con humildad, ¿verdad? Ese es el reto del cristiano, podríamos decirlo, cuando el Señor nos ha llamado a la fe, no nos dijo, todo va a estar bien, todo va a ser color de rosas, no vas a sufrir, ¿verdad? Lo que sí nos dijo, lo que sí nos prometió y lo que sigue prometiéndonos es que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. También nos prometió, nos dio sabiduría para ver las cosas, ver los problemas, ver las dificultades según la voluntad de Dios y no según nuestro razonamiento humano, ¿verdad? De Lucía, no sé si iba a decir, acotar algo, algún comentario o dejó la mano levantada. No, amén, pastor, muchas gracias. Ya bajé mi mano. Excelente. Entonces, Él siempre obra para el bien. Y ese es otro reto, otra cosa que es difícil como seres humanos. Ahora usted va a decir, yo voy a decir, ¿cómo es que Dios
quiere obrar algo bien cuando estoy sufriendo, cuando estoy pasando por la pérdida de un ser querido, como ya mencionamos, o algún problema familiar, alguna cosa de esos, ¿verdad? Pero aún en eso, el Señor nos muestra su amor, su misericordia, y algo vamos a aprender de eso, ¿verdad? Jorlin, adelante. Lo que pasa muchas veces, pastor, es porque se nos ha enseñado que cuando nos pasan cosas malas es porque estamos en desobediencia a Dios. Creemos que la muerte es algo malo y la muerte es el paso que tenemos para estar, o sea, en presencia con el Señor. Entonces, o sea, el paso de la muerte nos asusta porque es algo desconocido, pero es el medio que tenemos para estar cara a cara con el Señor. Si nos pasa algo malo, se nos ha enseñado que a usted le salió mal el negocio es porque usted está en rebeldía con el Señor. Usted está enfermo porque usted está en rebeldía con el Señor. Sus hijos se están portando mal porque usted está en rebeldía. O sea, todo lo malo que nos pasa no nos lo han hecho ver como un proceso quizás que Dios tiene para formarnos, sino que es porque estamos en pecado. Gracias, Jorlin, bien dicho. Seguimos con Leonel y luego también con él. Gracias, pastor. Solo me da permiso de hacer un pequeño comentario. Adelante, hermano, esta es su clase. Respecto a lo que es la oración que es tan universal, Padre Nuestro, en mi proceso de vida, yo hace 3 años también perdí a mi papá y lastimosamente no fue como todos lo esperamos y estamos preparados para comprender que los padres se van por la edad o por una enfermedad. Mi padre se fue trágicamente, lo atropelló un motorista que venía a exceso de velocidad a 1 cuadra de mi casa, y en mi proceso de restauración que he tenido, al regresar a la oración, perdona mis pecados como yo perdono a los que me ofenden, logré encontrar la paz hasta que logré perdonar a esa persona que atropelló a mi padre y le quitó la vida. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que a veces las cosas buenas, las cosas malas le pasan a personas buenas. No es porque sea, ya sea por el destino o porque no es precisamente porque estamos portándonos mal, pues porque mi papá era una persona íntegra, era un humilde sastre, siempre fue alguien que nos inculcó el amor al prójimo, el compartir, tuvo la oportunidad de coserle la ropa y confeccionarle la ropa a las personas más importantes del país donde vivo. Entonces, de mi padre yo nunca tuve malos ejemplos, hasta ni siquiera fue capaz de pegarme nunca en mi vida, siempre me corrigió con una sonrisa, con una mirada noble y humilde. Entonces vengo yo digo, si él era una persona muy buena y le pasó eso, Dios sabe las cosas. Y me costó y lo comprendí hasta de verdaderamente entender la oración y el significado del Padre Nuestro, donde decimos perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y al lograr perdonar esa parte que me estaba haciendo tanto daño, tuve liberación de mi alma hace 3 meses. Hace 3 meses cuando dije, bueno, Padre, ya he perdonado a todo el mundo, pero ¿qué me falta? Bueno, esto te falta. Y perdono al Señor donde quiera que esté, y lo perdoné, y lo entregué. Y desde ahí empecé a aprender que hay que inclinar la cabeza en cada momento, por cada situación, dar gracias por lo bueno, dar gracias por lo malo, dar gracias por lo que tenemos, para que Dios nos entregue lo que nos falta. Gracias. Solamente, pastor. Gracias, Leonel. Un testimonio del poder de la palabra de Dios en su corazón. Lo tenemos en nuestras oraciones, hermano querido. Adelante, Nelly. Bueno, aquí dice que es importante pedir su voluntad porque eres el único que sabe lo que es bueno para nosotros. Es un ejemplo palpable nosotros como padres. Cuando el hijo varón o la hembra pide permiso para ir a una fiesta, un ejemplo. Pero nosotros tenemos una visión diferente a la de ellos. Vemos el ambiente peligroso de conflicto donde puede haber algún daño. Le negamos el permiso. Ahí nosotros nos estamos poniendo en el lugar de que vemos cuál es qué es lo bueno para él, evitando el peligro. Entonces, es donde dice, él es el único que sabe lo que nos conviene y lo que no, lo bueno y lo malo. Es por eso que es necesario que pidamos su voluntad. Y bueno, y al compañero, al hermano, le quiero decir que
De verdad que los felicito por tener esa valentía de expresar. De verdad que sí, y Dios está ahí. Eso va a pasar. Este es mi aporte. Gracias. Gracias, Nelly. Muchas gracias. Excelente. Muy bien, hermanos. Gracias por sus lindos comentarios, muy profundos. También una cosita nomás quería acotar aquí, es que no sé si yo soy latinoamericano, ¿verdad? Y me acuerdo de mi papá, de mis viejos, que a veces usaban, como dijo Jorlene, el nombre de Dios, ¿verdad? Si no me obedeces, Dios te está viendo, Dios te va a castigar. Y ahora como padre yo veo que a veces se les salía de control, perdían el control de sus hijos, ¿verdad? Y ahí usaban a Dios como alguien que les ayudara, ¿verdad? Pero el punto de esto es que obviamente muchas de las veces no nos acercamos a Dios como lo que es, un Dios de justicia, un Dios de amor, un Dios de misericordia, que literalmente, ¿verdad? Está con los brazos abiertos para recibirnos, para ayudarnos, para consolarnos, para curarnos las heridas como lo hace un padre, una madre con sus niños pequeños, ¿verdad? Y eso nos lleva al comienzo de la lección, ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración para ustedes? Sí, le digo, pastor. Adelante, Fabián. Sí. Bueno, la oración es un puente de comunicación entre el Padre y nosotros que somos los hijos. Es una relación como de una amistad con Dios. Yo lo veo por ese lado. Excelente, Fabián. Bien dicho. Ajá. Comunicación. Nelly, Lucía, Jolene. La oración es la comunión, pues la comunicación directa con Él. Como dice el Salmo 51, invócame que yo te libraré. El momento de la oración es para eso. Gracias, hermana. Para Jolene, adelante. y para pedir. Pastor, Gracias, mire, Nelly. Perdón, le interrumpí. Adelante, Jolene. Me interesaba demasiado llegar a este curso de la oración porque yo tenía muchas dudas y creo que es el momento de hablar y de preguntar de muchas de ellas. Una, porque la oración es el medio que nosotros tenemos para comunicarnos con el Señor. La oración es hablar con Dios. Entonces, cuando yo digo que es hablar o es dialogar con el Señor, yo lo puedo hacer en cualquier momento, puede ser algo corto, o sea, no tiene límites, pero a nosotros se nos ha enseñado que la oración tiene que ser larga, de horas, como un espacio determinado, en un lugar determinado, y si no es así, esa oración Dios no la escucha. Hoy, después de que nosotros miramos el video con mi esposo, dialogamos sobre eso. Lo que es las vanas repeticiones, una oración hueca, porque, o sea, me gustaría que usted nos hiciera claridad sobre eso. O sea, la oración en sí es simplemente que yo pueda decirle, Señor, buenos días, aquí estoy. O sea, porque es la sinceridad de mi corazón. Hasta el mero hecho de decirle, Señor, hoy no tengo palabras para decirte, pero aquí estoy. Eso es oración. Eso es oración, completamente de acuerdo con usted, Jolene. Ponerle restricciones o condiciones o una forma de hacerlo es ir contra la palabra de Dios. Sin embargo, hay dos formas, ¿verdad? Que el Señor nos dice, ¿verdad? Cuando ustedes quieran estar en comunión íntima con Dios, dice, enciérrense, cierren su puerta, cierren su cuarto y literalmente lloren, despójense de todo lo que tienen, oren al Señor, hablen con Dios, ¿verdad?
es literalmente como usted tiene un amigo, una amiga, a quien quiere mucho, a quien aprecia mucho, a quien confía, y está pasando por un problema grave, ¿verdad? Matrimonial o lo que sea. Y usted con esa persona va y si tiene que llorar, llora. Y si tiene que cantar, canta. Así es la comunicación con Dios, ¿verdad? Como dijo usted, el apóstol Pablo mencionó claramente, a veces no tenemos palabras. Cuando uno pierde un ser querido, cuando pasa una tragedia, ahí no salen oraciones, está como sin poder sin usar palabras, ¿verdad? Y dice el Espíritu Santo, ¿verdad? Lleva a Dios las oraciones nuestras, ¿verdad? No sé si pude en parte contestar su pregunta, pero sí, en cualquier lugar, en cualquier momento, como sea el Señor, ¿verdad? Hay oraciones, los salmos que son oraciones lindas que ya están escritas como modelos, como es el Padre Nuestro. Oraciones que están escritas por alguien que tiene ese talento de escribir oraciones, o las personales, las nuestras, porque ¿quién más que nosotros nos conocemos lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, lo que necesitamos? Más que yo, nadie me conoce, ¿verdad? Adelante, Sí, pastor, Osvaldo. Sí, Jolie. Yo entiendo lo que usted me está diciendo y estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un problema, la actitud va a ser en mi oración diferente a que si yo estoy contenta. Son momentos diferentes. Exactamente. Sino que, por ejemplo, cultos que se utilizan donde la oración tiene que ser, o sea, a lo grito, y una vez dice, ay, no, pero es que no hay necesidad de gritar. O sea, no hay la necesidad de ciertas cosas porque es que el Señor no, pues pienso yo, el Señor no es sordo, yo puedo orar de tal manera y el Señor igual me está escuchando. Exactamente. Y eso es lo que estamos estudiando en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice sobre la oración? ¿Cómo hacía Jesús? Jesús es el mejor ejemplo acá en la tierra de oración, ¿verdad? Él se iba a los lugares solitarios a orar. Hoy vamos a ver un pasaje bíblico en el huerto de Getsemaní. ¿Qué está haciendo Dios? Orando, ¿verdad? Postrándose ahí. Inclusive le deja a un lado a los 3 discípulos más cercanos y se aleja un poquito más para orar, para estar a solas con el Padre Celestial, ¿verdad? La oración es, como ya dijimos, la comunicación directa entre Dios y el creyente, entre padre e hijo, ¿verdad? Eso es lo que estamos tratando de recordar bíblicamente, lo que realmente es la oración, ¿verdad? Adelante, Osvaldo, Verónica. Osvaldo, Verónica, adelante. Amén. Bueno, verdad escucharlo, hermano, y a veces, wow, ya presentó. Pero verdaderamente esa oración, la oración que nosotros nos enfocamos siempre en Dios, es realmente una comunicación abierta, es un diálogo abierto, es una relación sincera y amena que tenemos con esa persona que nos ha entregado todo para poder estar delante de Él. Si nosotros nos acordamos en el tiempo del Génesis, cuando Él bajó y preguntó a Adán, ¿dónde estaba? Él por miedo a lo sucedido se escondió. Pero nosotros ya no podemos hacer eso, ya no tenemos que tener miedo a escondernos, y no tenemos una libertad totalmente para llegarnos a Él. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no sabemos interpretar la forma como nosotros tenemos que pedirle a Dios. Pensamos que todas las cosas que están a nuestro andar nos pertenecen, no sabiendo que la voluntad de Dios siempre es otra. Por eso desde ahí la voluntad de Él hacia nosotros. Si nosotros siempre optamos por pedir que sea su voluntad en nuestra vida, Él hará. Dice el Señor Jesucristo en San Juan, que si nosotros pidiéramos algo en su nombre, mayores las hará, porque Él va directamente al Padre y Él las hará. Amén, hermano. Gracias, hermano querido. También había una pregunta, ¿qué pasa si las oraciones, bueno, voy a leer otra vez. Cuando la oración no te llena, no te hace sentir la compañía de Dios, ¿qué sucede? Bueno, otra vez Dios está en todas partes. Y lo que oramos a Dios es, como ya mencionamos una y otra vez, una comunicación directa con Dios.
Dios escucha mis oraciones mal hechas, mal pronunciadas. No Jesús habló cuando estaba aquí en la tierra, ¿verdad? Dijo, cuando vayan a orar, no sean como los que, no me acuerdo exactamente las palabras, ¿verdad? Pero que elocuentes, con palabras elocuentes, pensando que Dios así los va a escuchar más. Dios ve nuestro corazón, Dios sabe. Si una oración no es muy bien hecha, no importa si es hecha del corazón, ¿verdad? Si expresa la oración, la necesidad, la alabanza y el perdón, que lo hacemos, ¿verdad? Lucía, Ana, adelante. Bueno, pastor, más bien yo tengo como, o sea, es un testimonio, ¿verdad? Ya de cuando yo recién empecé a mis oraciones. Ya, yo no sabía orar, yo no sabía, yo escuchaba a las otras hermanas que oraban, pero yo no sabía, o sea, cuando me tocaba a mí de orar, yo no sabía, yo me ponía nerviosa y toda la cosa. Bueno, hasta que un día yo, o sea, se me quedaban todos los que ellas decían, bueno, y yo yo escribí una oración, yo dije, esta oración me la voy a aprender y bueno, y la voy a decir mañana. Me tocó mi hora de la oración, bueno, y yo me la puse a leer, pastor, eran las 4 de la mañana, porque a mí me levantaban a las 3 de la mañana a orar, pero lo que me pasó fue algo que me dejó, no sé, imagínense que mis ojos se nublaron, yo empecé a leer y no pude leer más, mis ojos se nublaron, yo los abrí y no pude leer más, y no podía ni hablar, y yo lo que dije fue en mi corazón, Señor, perdóname, y hice el papel, lo boté, lo tiré y empecé a orar. Y bueno, y luego ya terminó la oración. O sea, no pude orar más. Yo después llamé a las hermanas y dije que no podía. Y bueno, y después yo me quedé dormida y soñé que me explicaban cómo orar. Entonces, y yo desde ese entonces yo ya aprendí, o sea, ya iba poco a poco, o sea, pidiendo del Espíritu que me guiara en oración. Ahí, o sea, en ese sueño me mostraron cómo yo debía orar. Entonces, o sea, eso me quedó a mí, o sea, tuve ese temor, llegó en mí, en que, o sea, como que tiene uno estar en esa intimidad, así como dice, sinceramente y de corazón, ¿verdad? Bueno, eso me pasó a mí, pastor. Gracias, Ana, por su lindo testimonio, ¿sí? Y a veces cuando la gente nos forza según un requisito a orar, lo que hacen es como tensarnos, ¿verdad? Es como, en vez de hacer de la oración un privilegio, como lo que es, lo ponen como retos o como barreras para que sea muy como pragmática, muy sistemática, en vez de lo que es directa y sencilla, ¿verdad? Lucía, adelante y luego vamos a pasar con la pantalla aquí. Amén, pastor. Yo nada más para aportar en cuanto a la oración, en cuanto a mi experiencia que he aprendido, y obviamente la oración, como bien lo han dicho los hermanos, es una manera de comunicarte, de platicar con Dios, porque recordemos que Dios es una persona y platicar, orar es platicar con Él, es creer que Él está ahí, que te está escuchando y que todo lo que tú sientes, todo lo que tú necesites, tendrá respuesta de parte de Dios. Ahí puedes descargar toda tu vida, todo lo que te está lastimando, todo lo que te da temor, lo feliz que te sientes, es tener una relación con Dios. Esa es la oración y para mí es de gran bendición y el apóstol Pablo nos manda a orar sin cesar. Cuando tú amas con el que estás platicando, no hay una hora, no hay un tiempo, no hay un momento. Cuando tú amas a la persona con la que estás platicando, las oraciones pueden llegar a ser muy largas. ¿Por qué? Porque estás agradeciendo, porque le estás contando, porque estás dejando tu vida al descubierto delante de él y como lo dice, donde nadie te critica, donde nadie te señala, él te escucha, porque así debemos de acercarnos siempre creyendo que Dios está con nosotros. Gracias, Lucía. Muy bien dicho, hermana. Leonel, adelante. Pastor, con lo respecto a lo que quería decir es Mateo 6, del 5 al 8. Jesús y la oración, dice, en el nombre del Padre y del Hijo.
Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque por ellos aman orar en pie en las sinagogas, en las esquinas, en las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrar la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y a tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de cada cosa que tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén. Gracias, hermano. Muy bien dicho. Entonces ahí está clarito el pasaje bíblico que les estaba contando. Aquí vemos una imagen, ¿verdad? Yo creo que la mesa es el lugar donde más tiempo pasamos con nuestros seres queridos, donde más nos desconectamos de la rutina, de las cosas que nos diariamente pasamos, ¿verdad? Y ahí oramos, damos gracias al Señor por los alimentos que Él nos da. Es una forma muy, muy linda, ¿verdad? Nosotros en nuestra iglesia tenemos una oración que es muy, muy linda, muy sencilla, que decimos: Cristo, nuestro pan de vida, ven, bendice esta comida. Por los dones de tu amor, gracias te damos, Señor. Amén. Y empezamos a comer, ¿no es cierto? Entonces también se ha dicho que la oración es considerada como un acto de adoración, ¿verdad? Estamos adorando a Dios en esa comunicación que tenemos con Él. Estamos reconociendo quién es Dios, es nuestro Padre amoroso. Estamos venerándolo como lo que es, ¿verdad? Todopoderoso. Y estamos diciendo que todas las bendiciones recibimos de Él. También, como ya mencionamos, tenemos oraciones personales, privadas, nos postramos a los pies de Cristo, como bien lo leyó Leonel, gracias. El pasaje bíblico muy concreto, hay momentos, no sé si a ustedes, hermanos y hermanos, les ha pasado, pero hay cosas que a veces no siquiera contamos a nuestros seres queridos, a nuestras esposas, a nuestros esposos. Sencillamente vamos directamente, nos postramos a los pies de Cristo y le contamos por lo que estamos pasando, ¿verdad? Entonces es la relación íntima que tenemos con Dios y la certeza absoluta que Él va a escuchar nuestras oraciones según su santa voluntad, siempre para el bien espiritual de sus hijos, ¿verdad? Y aquí está, mire, ¿qué es esta imagen? ¿Qué ve esta imagen usted cuando aquí todos los que tenemos la dicha de ser padres hemos tenido a nuestros hijos a esa edad? ¿Alguien me puede decir de esta imagen? Se ve mucho amor ahí. Mucho amor, ¿verdad? Imagínese, hermano y hermana, así es Dios nuestro Padre Celestial. Ustedes leyeron en Lucas capítulo 11. Al finalizar ese capítulo, los versículos 9 hasta el 13, creo que habla, dice, si ustedes, siendo padres, ¿verdad? No le van a dar una serpiente, un escorpión a su hijo. Si ustedes, siendo humanos, malos padres, podría decirlo, ¿verdad? Saben dar cosas buenas a sus hijos. Imagínese Dios. Imagínese su Padre eterno que está en el cielo. Entonces, esa es la imagen que tenemos de nuestro Dios. Como un niño pequeño que va corriendo después de haberse lastimado o caído, y su padre está con los brazos abiertos esperándolo. Una de las cosas lindas que admiro, que siempre recuerdo los chiquitos cuando son esa edad, ¿verdad? Ellos siempre insisten, están papi, papi, mami, mami, o hermanito, hermanita, ¿verdad? Hasta que se les conceda lo que piden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen la confianza, porque sabe que sus papás lo van a dar según la necesidad del pequeñín, no según lo que el chiquitín quiere, ¿verdad? Sí, le damos lo mejor, a veces nos pasamos, es verdad. Pero imagínese, Dios es
nosotros damos a nuestros hijos materiales, cosas materiales y algo espiritual, pero el Señor nos da 100% cosas espirituales, ¿verdad? Esta imagen, ¿a dónde les transporta? ¿A dónde les lleva? Leonel, hermano. Cuando estamos angustiados, pastor, y estamos pidiendo ahí sí que a gritos que nos escuche o le estamos entregando a él, todo. Así miro yo, una persona angustiada, suplicando. Gracias, Leonel, Osvaldo y Verónica. Bueno, hermano, se ve a un hombre totalmente desesperado, angustiado, atribulado, en busca de una salida, en busca de alguien que supla la necesidad o solvente por lo que está pasando. Tu mirada hacia arriba, tu mirada hacia donde realmente debe estar mirando nosotros, no solamente en la angustia, sino en todo tiempo. Amén, hermano. Gracias, hermano. Y es aquí donde se aplican las tres partes de la oración, ¿verdad? Pedimos a Dios, suplicamos a Dios. Usted se acordará de la oración de Ana, cuando oró al Señor con lágrimas en sus ojos, ¿verdad? Y esa oración es bien directa, muy específica, ¿verdad? Está pidiéndole al Señor, dice, en vez de olvidarte de mí, acuérdate, Señor, ¿verdad? Y le pidió un hijo varón, le dijo, dame un hijo varón, ¿verdad? Muy específico. Una petición, ¿no? Todos hemos pasado por momentos difíciles, orar al Señor con peticiones. Pero también se nos olvida la otra parte de darle gracias por las bendiciones que ya hemos recibido, que diariamente estamos recibiendo, que es la bendición más extraordinaria, que es el perdón de nuestros pecados. La paz de saber que Dios ya no nos mira como sus enemigos, sino como sus hijos amados, ¿verdad? Darle gracias al Señor por la vida, por el aire que respiramos, por el privilegio de ser cristianos, de saber que Cristo ha muerto por nosotros en la cruz, ¿verdad? Cosas que a veces se nos olvidan. Y también por el perdón de nuestros pecados. Las veces que nos olvidamos, que nos enfocamos en nosotros mismos, pedir, ¿verdad? Que nos dé las cosas que necesitamos financieramente y todo lo demás. Pero pedir perdón, que somos olvidadizos, que nos apartamos de las cosas de Dios y nos enfocamos en las cosas materiales, ¿verdad? Y el Señor nos escucha. También esta imagen nos lleva al Jueves Santo, aquella noche terrible de nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní, ¿verdad? Ahí se acuerdan que oró Jesús. Le dijo, Padre, si es tu voluntad, que no aparta de mí esta copa amarga, ¿verdad? Pero al fin dijo, ¿verdad? Que no sea mi voluntad, sino la tuya. Ahí estamos viendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Muy bien, y ahora vamos a un tema que es muy importante, que se ha escuchado mucho, el ayuno y las vigilias. Vamos a ver cómo funcionan esos, ¿verdad? ¿Nos ha dado Dios acceso directo a Él en la oración? ¿Cuál es la respuesta? Sí, nos ha dado acceso a la oración. Excelente. Mediante el amor del Señor Cristo nos dio un acceso directo a Él. Acceso directo, el día en que nuestro Señor Jesucristo resucitó glorioso de entre los muertos, ¿verdad? Y ahora, como dice el pasaje bíblico, está sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Tenemos acceso total y directo a Dios. Muy bien. ¿Qué dice Efesios? Efesios 2:8. ¿Alguien me puede ayudar con esta lectura? Efesios 2:18. Por medio de él, unos y otros, tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Imagínese usted, directamente al Padre. Muy bien. Es decir, que tenemos, el decir que tenemos que hacer algo para tener más acceso es insultar a Jesús y su obra, ¿verdad? Entonces, la pregunta que hicimos atrás, el ayuno y las vigilias,
ayudan a tener una mejor conexión, una mejor intimidad con Dios, ¿o no? Lucía, adelante. Amén, hermano. Mire, yo lo que he aprendido de la oración, aparte de lo que ya platicamos anteriormente, que la oración se puede dar en varios aspectos. Por ejemplo, la oración que es personal, que es la íntima entre tú y Dios. La oración que es colectiva, que es en la iglesia, donde todos nos unimos a orar por alguna situación en especial, o cuando oramos por algunas peticiones, ¿no? Que nos unimos para orar en conjunto. Y las oraciones en cuanto a las vigilias, podría ser la oración colectiva, donde todos se unen para orar, por ejemplo, que se oran por las naciones, por nuestro país, o por nuestros estados, por nuestros, a lo mejor, municipios, y nos unimos todo. Eso yo sé de la oración. Muy bien. ¿Alguien más? Damaris, adelante. Gracias, Lucía. Sí, profesor, es que fíjese que me gustaría que me aclararan, porque fíjese que en el Evangelio de Mateo, versículo 26, cuando estaba Jesús en el huerto de Getsemaní y se llevó a sus 3 discípulos, y cuando regresó ellos estaban dormidos. Entonces les dice, ¿no has podido velar conmigo 1 hora? Entonces les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, yo me imagino que velad viene de vigilia, ¿verdad? Y orar. Entonces, me parece que eso no se está refiriendo a una petición de milagro ni nada, sino para no entrar en tentación. ¿Usted me puede explicar sobre este tema, profesor? Digamos, velar y orar no se está refiriendo a lo que usted está hablando en el tema de la clase. Sí, gracias, Damaris. Sí, es estar en constante oración, porque sabemos que el diablo nos va a atacar. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Él está ahí, el momento de partir, de morir, se acercaba, ¿verdad? Y les dijo a los discípulos, ustedes también oren, porque ustedes también van a ser tentados, ¿verdad? Y sabemos lo que pasó a Pedro, ¿verdad? Jesús literalmente le estaba diciendo, ora para que el maligno no tenga poder sobre ti, ¿verdad? Para que el Señor te mantenga firme en la fe. Y ellos pues se durmieron y bajó la guardia, podríamos decirlo así, Pedro, y sabemos lo que pasó, no solo con Pedro, pero con todos los discípulos que salieron corriendo, que negaron, que traicionaron a su maestro, ¿verdad? Ese es en ese texto específicamente habla de ese contexto, ¿verdad? Lo que iba a sucederle a ellos en el futuro inmediato. Jorlin. Sí, pastor, yo considero que, pues de acuerdo a lo que dice la palabra, dice que hay un versículo, no recuerdo, que dice que este género no sale sino con oración y ayuno, que la oración y el ayuno se hacen específicamente para ciertas cosas, no que ellas me van a dar la comunión con el Señor, porque ya lo hizo Jesús. A través de Jesús tengo el acceso directo a la oración. Es decir, que no es el ayuno ni es la vigilia la que me va a dar ese acceso de más comunión con el Señor. Esos ejercicios espirituales tienen una labor específica. Sí, podríamos decirlo, pero cuando se salen de contexto bíblico es cuando a veces hacen daño, ¿verdad? Es como dicen, por el hecho de que estamos haciendo esto, Dios mira eso y nos va a conceder lo que pedimos, ¿verdad? Entonces ahí es cuando estamos rompiendo ese medio de comunicación directo que hay con Dios, ¿verdad? Directamente ir con Él, esperar su voluntad pacientemente y en su debido tiempo, ¿verdad? Entonces, como aligerar, vamos a poner un ejemplo concreto, quizás no sé si va a encajar bien, pero cuando Abraham le dijo Dios le dijo a Abraham que le iba a enviar un hijo. Y ya habían pasado algunos tiempitos, ¿verdad? Entonces Sara dijo, Dios creo que se ha tardado, se ha olvidado de nosotros, vamos a echarle una manito. ¿Y qué pasó? El resultado salió, claro que nació el hijo, pero Dios le dijo, no es mi plan, esto no es lo que yo quería.
así no es como funcionan las cosas. Y para que veas que yo, ¿verdad? Tengo poder de hacer que se cumpla según mi voluntad en el tiempo que yo quiero, según mi santa voluntad, le dio el hijo a Sara. Nelly, adelante. Leonel. Con permiso, pastor. Adelante. Referente a lo del ayuno, aquí nos dice Mateo 6, 17, 6 del 16 al 18. Jesús es el ayuno. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas que por ellos demandan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Por tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y levanta tu rostro, para que mostrarse a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y a tu Padre que ve en lo secreto y te recompensará en público. Gracias, Leonel. Sí, es todo lo que tiene que ver es con la actitud del ser humano, ¿verdad? Adelante, Nelly. Rosa. Gracias, Leonel, por el pasaje bíblico. El ayuno y la vigilia le dan más fuerza porque es un sacrificio que se hace. Ayunar y pasar toda la noche orando. Y creo que el ayuno se levanta a las 12 y hay que comer algo, hay que comer cosas líquidas y suaves. Son para darle fuerza a esa petición. Y más que todo cuando tenemos algo, una pregunta que queremos una respuesta, o cuando tenemos algo, un familiar. Eso es como para darle fuerza, más fuerza a la petición, aunque Dios nos escucha. Así sea con 2 palabras, como dijo la hermana. Así sea algo sencillo. Pero el ayuno y la vigilia es como para darle, como digo yo que hay unos chistes, es como para darle un toquecito a la salsa. Gracias, Nelly. Sí, sí. Entonces, vamos a pasar a esta pregunta y ahorita, ¿cómo esta mentalidad no da toda la gloria a Dios? Entonces, como dijo Nelly, y lo explicó muy bien, ¿verdad? Es como ponerle como dijo, la salsita a algo adicional, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor nos concede lo que hemos pedido a través de esas actividades, ¿verdad? El ayuno o la vigilia. Entonces, estoy diciendo, Dios escuchó mi oración porque hice esto, ¿verdad? Es como, si no hubiera hecho eso, el Señor no hubiera contestado. No sé si tiene sentido lo que estoy tratando de decir. ¿Sí me entiende, verdad? Rosa. Sí, le entendemos. Rosa, Pastor, bueno. Sí. Yo tenía esa duda porque ahí donde yo me congrego, tengo poco de congregarme y no sé muchas de sus tradiciones y lo que ellos predican, pero yo vi la otra vez que un hermano ayunaba, pero para que Dios le concediera algo, tenía una petición específica. Entonces no es para estar en comunión con Dios o acercarse más a Dios. Por eso tenía yo esa duda. Sí, vamos a poner el ejemplo, ¿verdad? Yo quiero ser muy respetuoso en este asunto, ¿verdad? Yo respeto lo que hacen. Solo lo que quiero es bíblicamente mostrar lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si esta persona no ayuna, vamos a poner, en vez de ayunar, él hace lo normal, postrarse a Dios en oración, saber que él está en íntima comunión con su Padre amoroso, que le va a escuchar según la voluntad de Dios. El Señor le concedió el milagro, porque todos los días nos hace milagros, ¿verdad? Y le dio lo que pidió, ¿verdad? Entonces, lo que estoy tratando de decir es, ¿cuál es la diferencia si yo hago una cosa y sé que el Señor me va a contestar? ¿Por qué tengo que hacer otra cosa para que ponerle extra énfasis en lo que el Señor me va a dar, ¿verdad? No sé si tiene sentido. Adelante, Atanasio, por favor. Pastor, usted lo aclaró. Es que estamos ahí con mi esposa.
Entonces, usted acabó de decir eso, la hermana que me da pena pues con la hermana ya dijo que era como poner un toque de salsita ya a la comida, algo así al postre, no sé. Entonces, la oración, la vigilia, perdón, y el ayuno no los podemos usar como una manera de poder decir, de manipular a Dios. Es porque entonces si yo lo uso de esa forma es como decir que voy a caminar a Colombia desde La Guajira hasta la Amazonas para que Dios me responda. Entonces, una petición que tengo y esto lo voy a hacer todos los días con un letrero que diga yo estoy buscando una petición de Dios. O sea, no son sacrificios, porque el sacrificio lo pagó Cristo. No es lo que yo haga, sino lo que Dios ya lo hizo por mí. Y me quedó muy claro el video que usted mandó cuando el pastor decía de la oración de Josafat. En una oración sincera, estaba en medio de una incertidumbre donde él debía de tener una certeza de una respuesta porque sabía que su pueblo iba a ser exterminado, y de una vez Dios responde por su sinceridad. Y es que hoy en día en las iglesias, en muchas pastores, yo soy un fiel testigo de eso, que se usa mucho eso, el hablar duro, el decir que vamos a ayunar tantos días, a hacer oraciones tantos días para que el Señor responda. O sea, como quien dice, yo obligo a que Dios me responda. Y vemos que primera de Juan lo que dice es que siempre y cuando sea su voluntad, no debemos pedir que se haga su voluntad y no nuestro orgullo, lo que nosotros queremos. Si lo hacemos de esa manera, sabemos que la respuesta va a ser negativa o vamos a tener una frustración. Y usted acaba de colocar el ejemplo de una persona que quizás hace lo normal y otro que se esfuerza demasiado. Entonces la otra persona va a decir, ¿y yo por qué así? ¿Y a mí por qué no? ¿Y a él por qué sí? Cuando nació mi hija, también nació la hija el hijo de un amigo, de un compañero de nuestra iglesia, y a nosotros nos incomodó mucho porque le puse ese ejemplo. El hijo de él nació con un problema del corazón y nuestra hija nació sana. Y él así lo dijo textualmente en el culto. Si yo oro tanto, ¿por qué mi hijo le nació así? Y sin embargo, otros, tus hijos les nace bien. O sea, directamente se refería a nosotros. Y pues él después, gracias a Dios, como 10 años después o más, él me pidió perdón por muchas cosas que decía, que dijo cosas mías así. Y yo se lo acepté, pero es eso, pastor, usted lo aclaró. Y es bueno que nos quede claro, no es por nuestros méritos, por las cosas que nosotros, el esfuerzo que le pongamos, que Dios va a responder. Y es su voluntad. Gracias, hermano. Hay creo que le di acceso 2 veces a Osvaldo. Osvaldo, hermano, adelante, adelante, ya para avanzar un poquito. Gracias, hermano querido, por sus palabras. Otra vez, sin el ánimo de ofender a nadie, ¿verdad? Eso quiero dejarlo muy claro. Vamos a usar un pasaje bíblico que dice Isaías 64, el versículo 6, ¿verdad? ¿Cómo son nuestros actos de justicia ante los ojos de Dios? ¿Verdad? Como trapos de inmundicia. Sí, como trapos de inmundicia. Entonces, yo no puedo hacer mucho para entrar en ese, si yo te doy, pero si yo hago esto, Señor, tú me das esto, es como una negociación, ¿verdad? Osvaldo, adelante. Hermano, yo tengo entendido claro, así prácticamente, enfático. El ayuno es algo para interceder en base de alguna petición o algo suscitado dentro de uno. Pero realmente, como usted dice, muchas veces nosotros realizamos los ayunos y no le damos la gloria que corresponde a Dios. En lo que a mí corresponde, yo siempre le digo a las personas que están ayudando, el ayuno debe ser íntegro para Dios. ¿Por qué vamos a hacerlo para Él? No podemos hacerlo a media porque no estaríamos glorificando a Dios, porque no es un Dios que comparte su gloria con nadie, tal como dice Isaías 48. Él no comparte su gloria con nadie, y Él realmente, Él es todo, el todo para Él. Al momento que nosotros realizamos un ayuno, tenemos que ser íntegro y total para Él. Cuando el pueblo de Nínive, cuando Jonás fue hasta ahí y estuvo absorto ante la predicación, ante lo que llevó Jonás ante ese pueblo que iba a sucumbir ante el poder de Dios, entonces, ¿qué es lo que hizo el rey? Enseguida dice que proclamó ayuno a ver si que Dios tiene misericordia. Dice que Dios obró misericordia porque realmente vio cómo es el pueblo realmente
se sometió a la palabra divina, creyó en lo que iba a hacer, sin saber que era cierto, sin saber que aquel profeta sería o no sería. Ellos le creyeron, no al profeta, le creyeron a Dios. Entonces muchas veces nosotros optamos por esa parte. Vuelvo y repito, no sé si estaré mal, estaré bien, pero realmente yo pienso que un ayuno debe ser total integridad hacia Dios, porque a Él es que damos la gloria y con esto a Él glorificamos. No para envenecernos, no para envanecernos, no para gloriar nosotros mismos, pero sí para mostrar la gloria a Dios. No con esto digo, bueno, hermano, todos los días ayunen. Es cuestión de nosotros y Dios, de cómo nosotros también estemos nuestra relación con Dios para poder obrar en esa manera. Amén, hermano. Gracias, Osvaldo. Excelente, hermano. No estamos en contra del ayuno, ¿verdad? El ayuno personal, el que yo puedo ayunar, el cristiano tiene ese bendito privilegio de hacerlo o de no hacerlo. Nosotros lo llamamos es una diáfora, ¿verdad? No soy más cristiano si lo hago y tampoco si no lo hago soy más pecador. La cosa es que cuando forzamos, es cuando lo generalizamos. Entonces, tienes que ayunar o tenemos que ayunar para que Dios haga esto, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando cambian las cosas. Pero si yo ayuno personalmente con un propósito específico, ¿verdad? Es quizás para enfocarme más en la meditación de la palabra de Dios, en algún aspecto de mi vida que quiero mejorar, está bien. Pero cuando lo generalizamos y decimos, este es un requisito que Dios exige que nosotros hagamos, ahí ya cambian un poquito las cosas, ¿verdad? Adelante, Nelly y Leonel. No sé si Nelly dejó la mano levantada, pero adelante, hermanas, hermano y hermana. ¿Permiso? Adelante, Leonel. Yo en lo personal, pastor, me apego mucho al evangelio y me quedo con lo de Mateo 6, 17 y 18. En el ayuno personal, yo estoy acostumbrado últimamente a agarrar una forma de ayunar en secreto y no en petición, sino que en agradecimiento, totalmente en oración, en agradecimiento por lo que Dios está haciendo en mi vida cada día y porque ha estado haciendo cosas muy lindas en mi vida. En su momento se los compartiré si se da la oportunidad. Entonces yo me aferro a eso, en un ayuno personal, en una intimidad total con nuestro Padre. A mí, en lo personal, lo miro no como petición, sino como en una forma de poder, como una conexión con Dios más sincera. Gracias, hermano querido. Solamente, pastor. Y al fin de todo eso es que nada de lo que humanamente nosotros hagamos influya o interfiera con lo que Jesucristo ya ha hecho por cada uno de nosotros, ¿verdad? Aneivis, adelante. Aneivis, el micrófono. Sí, ya. Ya, gracias. Hermano, con respecto a lo que usted dijo ahorita de que si uno ayuna no es más cristiano y si ayuna menos tampoco es más pecador. O sea, con respecto a la cuestión del ayuno, pues hay muchos conceptos pues que diferentes iglesias tienen sobre pues, qué es ayunar, pero yo personalmente, o sea, un ayuno de pronto es para nosotros acercarnos un poco más a Dios o para menguar de pronto nuestras debilidades, las cosas que a nosotros pues no le agradan al Señor en nuestra vida, pero no como tal que sea una herramienta para yo pedirle a Dios, Señor, cambia a mi esposo, cambia a mis hijos, o haz algo, porque en realidad Dios hace como Él quiere en cada persona. Entonces es algo como que si usted lo hace, pues bien, y si no, pues, o sea, es lo que de pronto entendía de lo que usted decía, pues porque ya el Señor Jesús pues hizo todo por nosotros también. Es necesario, sí es necesario un tiempo en el que haya un quebrantamiento como tal en nuestra carne, porque sí lo necesitamos, pero no que porque no lo hagamos, pues no, que ya nos vamos a quedar aquí. Y tampoco pues usarlo como para que el Señor crezca en la iglesia, como para que el Señor bendiga a los hermanos. O sea, no es para eso, es para nosotros crecer más delante del Señor. Gracias, hermana querida. Bien dicho, muy bien, y eso nos lleva al siguiente pasaje, ¿verdad? Olvidamos que Dios es más sabio y tiene
nuestro bienestar y tiene nuestro bienestar eterno en mente, ¿verdad? Aquí el pasaje bíblico de Isaías, ¿verdad? Porque nuestros pensamientos, los pensamientos de Dios están más altos que los nuestros, ¿verdad? Y todo lo demás. Entonces, concluyendo esa parte, es como a veces le queremos ponerle a Dios en una cajita, ¿verdad? Como un títere que se maneje según las necesidades personales de cada una de las personas. Cuando el Señor es todopoderoso, es omnipotente, Él sabe, Él nos tiene en las palmas de la mano, y lo que Él anhela escuchar de nosotros es una oración humilde, reconociendo nuestra imperfección y confiando en que sí realmente somos hijos de Dios y tenemos el bendito privilegio de acercarnos a Dios en oración. Vamos a leer unos pasajes bíblicos, aquí sí nos van a ayudar. Entonces vamos con Fabián, luego Aneis, perdón, con el siguiente pasaje, Mateo 26, 36 al 46. Es básicamente aquí lo que estaba diciendo Damaris el jueves santo allá en el huerto de Getsemaní. Bueno, empiezo. Mateo 26, 36 al 46. Dice la palabra: entonces Jesús fue con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy a orar en aquel lugar. Jesús llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a ponerse triste y muy angustiado. Entonces les dijo: quédense aquí y velen conmigo, porque siento en el alma una tristeza de muerte. Adelante, Aneibis. ¿Dónde sigo, hermano? Ahí sí puede ver la pantalla, o si está muy pequeña, alguien más puede leer. Unos pasos más adelante. Pues Seguimos. solo me muestra donde leyó el hermano, hasta el versículo 39, no muestra más. Amén. Unos pasos más adelante. Sí, adelante, Leonel. Okay. Gracias, Aneibis. Unos pasos más adelante se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar y decía: Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo lo quiero, sino como lo quieres tú. Luego volvió con sus discípulos y como los encontró durmiendo, les dijo a Pedro: así que no han podido mantenerse despiertos conmigo ni una hora. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Gracias, hermano. Rosa, hermana, ¿puede leer? 42. No, entonces seguimos con Leonel, adelante. Sí, permítame. Ok, Rosa, adelante, hermana. Perdón, Leonel. ¿Es el 42? Amén. Sí. Amén, dice, amén. Otra vez fue y oró por segunda vez y dijo: Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí, sino que yo la beba, que se haga tu voluntad. Una vez más fue y los halló durmiendo, porque los ojos se les caían de sueño. Entonces los dejó y volvió a irse. Y por tercera vez oró con las mismas palabras. Luego volvió con sus discípulos y les dijo: sigan durmiendo y descansando. Miren que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Vamos, levántense, que ya se acerca el que me traiciona. Gracias, hermana querida. Ahora mi pregunta muy personal es: ¿Jesús dejó de amarles a ellos porque no oraron? No. No. Los amó hasta el final, murió por ellos, ¿verdad? Así es como nuestro Señor Jesucristo nos ama. Esa es la verdadera oración bíblica, ¿verdad? A veces no vamos a orar. Imagínense, los discípulos le preguntaron a Jesús:
Señor, enséñanos a orar, ¿verdad? Usted y yo no sabemos orar. No sabemos orar como el Señor quiere que oremos. Pero eso no significa que yo soy excluido del reino de los cielos. Por mí Jesucristo murió en la cruz. Por mí Jesucristo derramó su sangre. Por mí Jesucristo pagó el precio justo de mi redención. La oración es un privilegio, una comunicación directa con mi Padre Santo, y ese privilegio solamente Cristo lo ha ganado en la cruz del Calvario. Yo no pude hacer nada, yo no puedo hacer absolutamente nada. Él me lo ha puesto, como diríamos en palabras coloquiales, en bandeja de plata, para que yo vea, me acerque y hable directamente con mi Abba, ¿verdad? Con mi Padre, con mi Papito, con mi Padre Celestial, ¿verdad? Marcos 9, 14, 27. Ahora sí, Leonel. A Navis. Amén. Vamos a darle la oportunidad a Navis. Amén, Perdón, amén. Leonel, le ando. Dice, se me perdió otra vez. ¿Ya lo encontró? No. Entonces, ahora sí vamos a darle la oportunidad a Leonel otra vez. Adelante, hermano. Perdone Amén. a Navis. Amén. Para avanzar un Marcos poquito. 9, 14, 27. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud. Algunos escribas discutían con ellos. En cuanto la gente vio a Jesús, se quedó asombrada y corrió a saludarlo. Jesús les preguntó, ¿qué es lo que discuten con ellos? De entre la multitud, uno respondió, Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Siga nomás, Leonel. Cada vez que se posesiona de él, lo sacude. Entonces mi hijo echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que lo expulsaran y a ese espíritu, pero no pudieron. Jesús dijo, hay gente incrédula. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y una vez termine nomás. Cuando se lo llevaron, tan pronto como el espíritu vio a Jesús, sacudió al muchacho con violencia y este cayó al suelo, revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo le sucede esto? Y el padre respondió, desde que era niño. Muchas veces lo arroja al fuego o al agua con la intención de matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo que? Si puedes, para quien cree, todo es posible. Excelente. Vamos a hacerle descansar a Leonel. Fabián, adelante. Sí. Al instante, el padre del muchacho exclamó, creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro y le dijo, espíritu sordo y mudo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que nunca vuelvas a entrar en él. El espíritu salió gritando y sacudiendo con violencia al muchacho, el cual se quedó como muerto. En efecto, muchos decían, está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo enderezó y el muchacho se puso de pie. Gracias, hermano. Muy bien. Entonces, ¿cómo reaccionó Jesús cuando el hombre le dijo, si puedes? Con positivismo, y solo le respondió que si crees, todo es posible, con autoridad. Es excelente. A veces cuando hacemos muchas cosas fuera del contexto bíblico, le estamos diciendo que Dios no es capaz de hacer las cosas por sí solo. Cuando oramos, ¿verdad? Le decimos, vamos a hacer esto para que el Señor escuche nuestra oración. Pero Dios dice, claro que yo puedo, claro que yo quiero, porque yo te conozco, porque yo sé lo que necesitas, ¿verdad? Entonces, 1 Corintios, y a veces
el Señor va a decir no a nuestras oraciones. Va a decir, bueno, hay tres formas, ¿verdad? Va a decir sí, va a decir no, y va a decir espera un poco más. Y una de estas es un ejemplo al apóstol Pablo, ¿verdad? Él oró. 3 veces de oró. Un voluntario que lea, por favor. Alguien que tenga la oportunidad. Adelante, hermana. Ahora sí. Esta sí no se le escapa. Segunda de Corintios, capítulo 12, el verso del 7 al 9, dice: y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás, para que me abofetee y no deje que yo me enaltezca. 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite, pero Él me ha dicho: con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto, habré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Gracias, hermana querida. Ahí está. Palabras textuales del apóstol Pablo, ¿verdad? El propósito por el cual el Señor no le dio lo que pidió. Quizás él iba a volverse arrogante, que era el único discípulo que había, ¿verdad?, sido enfrentado con Jesús mismo, lo había visto al Jesús glorificado, resucitado, pero no le dio, ¿verdad?, lo que el Señor le concedió. Al contrario, le dijo: te basta con mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y más abajo dice, ¿verdad?, es que cuando más débiles somos, es cuando más fuertes estamos. Es como algo, ¿cómo se llama esto? Algo que no se puede entender, ¿verdad? Se me fue la palabra. Pero literalmente contradictorio, sí. Gracias, hermana. Y es como, realmente eso es lo que es la vida del cristiano, ¿verdad? Cuando débiles humanamente somos, vemos el poder de Dios actuando en nuestras vidas para nuestro bien, ¿verdad? Para nuestro bien espiritual muchas de las veces. Timoteo, ¿cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? Uno solo. Uno solo, hermana querida. Amén. Y ese es nuestro glorioso Señor Jesucristo. ¿Alguien que lee este pasaje? Mónica, ¿puede ver? ¿Puede ayudarnos con la lectura o no? Sí, pastor. Gracias, Mónica. Adelante. Dice, ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todo, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos seamos salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Amén. Gracias, hermana querida. Muy bien. Esa es, ¿verdad?, nuestra verdadera identidad. En la obra redentora de Cristo, el único mediador, ¿verdad?, que bajó del cielo, nació en Belén, vivió una vida perfecta, cumplió perfectamente la ley de Dios en nuestro lugar, pagó el precio justo de nuestro rescate. Y no lo hizo con piedras preciosas como el oro o la plata, sino lo hizo con su preciosa sangre derramada en la cruz. Jesucristo, el único que fue crucificado, muerto, sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Él es mi Salvador, Él es mi Redentor, Él es el único mediador. Él es el que lleva mis oraciones a mi Padre eterno que está en el cielo. ¿Algún comentario? María, Rosa María, tenía usted no, es que quería leer. A ver si hay otro pasaje. Bueno, no ha habido otro pasaje ya. La próxima, María, le debo. Sí, pastor, no se preocupe, gracias. Excelente. Entonces, conclusión final. Tenemos el bendito privilegio de acercarnos a Dios en oración, ¿verdad? Les voy a contar una historia rapidito. Resulta que había un hombre que no sabía cómo orar, ¿verdad? Y él se fue y le
preguntó a un pastor y le dijo, no sé cómo orar, ¿verdad? He tratado, me he sentado, me he parado, me he hecho de muchas formas, pero no funciona, decía, no sé cómo orar. Y el pastor le preguntó, ¿tienes amigos? Y él dijo, sí, tengo unos cuantos, unos 4 o 5. ¿Y qué haces cuando estás con ellos? Cuando están tomándose un café. Y él le dijo, ponemos una silla, nos podemos a conversar así directamente. Y él dijo, ¿por qué no haces eso con Dios? ¿Verdad? Una conversación íntima, como si estuvieses hablando con tu mejor amigo, como si estuvieras hablando con tu padre que a quien quieres, a quien confías, a quien admiras. Y le dijo, entonces él hizo así y al final, pues, ¿verdad? La historia es que él empezó a orar al Señor de forma personal, directa. Es lo mismo para nosotros. En cualquier momento, cuando usted va caminando, cuando va manejando, cuando está comiendo, cuando está durmiendo, cuando está trabajando, en todo momento, Dios está allí, junto a nosotros. Bendito sea Dios por el privilegio que nos ha dado, el privilegio de acercarnos a Él en oración, de contarles nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras angustias, pero sobre todas las cosas, una oración no es oración completa si no hay una acción de gracias, de alabanza, un himno de alabanza, ¿verdad? Me encanta el Salmo 107, creo que es, que den gracias al Señor, ¿verdad? Porque Él es bueno. Un salmo también podemos usar el salmo del perdón, pedir perdón a Dios, el salmo 51. Es un salmo que habla de la confesión, de la absolución y el gozo del perdón en Cristo Jesús, ¿verdad? También el salmo 32 habla los momentos difíciles del rey David cuando estaba viviendo en pecado, ¿verdad? Como que sus huesos se estaban consumiendo, confesó su pecado y recibió la paz. Muy bien, preguntas para el proyecto final. Aquí están. Ojalá ya si copiaron o de no lo voy a colocar también en el grupo de WhatsApp. Muy bien, hermanos queridos, hermanas en Cristo, se tomó un tiempito más largo de lo normal, pero creo que valió la pena, ¿verdad? Hablamos de muchos temas importantes sobre la oración. ¿Alguna pregunta, comentario antes de cerrar con una oración? Muy bien, entonces vamos a orar. Voy a decir algo. Adelante, Mónica. Esta clase fue muy importante para mí, sé que también para los hermanos, porque yo tenía como esa inquietud sobre la vigilia y los ayunos, porque no se estaban haciendo de la forma adecuada. Hasta yo lo hacía así, pero ya con esto me quitó el Señor y me dio un peso encima, porque ahora en adelante sí voy a hacer las cosas como son. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso, hermana querida. Sí, y todo en la palabra de Dios. Ahí está todas las respuestas a nuestras inquietudes. Adelante, Leonel. Permiso, pastor, solo un breve comentario. Más que todo para todo el grupo que estamos, y más que todo usted, yo creo que usted lo pone en práctica, pastor. Oremos demasiado. Nosotros que participamos en congregaciones y nos damos cuenta que a veces no llevan el evangelio, sino que la ley del hombre. Oremos mucho por todos los ministerios a nivel mundial y aprendamos a orar en gratitud y no en petición, porque al orar en gratitud, la petición es llegar automáticamente, puesto que nuestro Padre Celestial, creador de todo, Él sabe nuestras necesidades y Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Entonces, solo con nuestra gratitud, todo va a llegar prácticamente conforme Él sea su voluntad, conforme Él sienta que tengamos la capacidad de aceptar lo que nosotros tenemos. Solamente, pastor, y bendiciones a todo el grupo. Gracias, Leonel. Excelente. También el Señor, ¿verdad? Vamos a concluir con esto, que cuando veamos algo que va en contra de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, no solamente vamos a orar, sino pedimos al Señor que nos dé la valentía espiritual, la fortaleza espiritual para hablar en amor cristiano con esa persona que está, no está siguiendo la Biblia, ¿verdad? Entonces, las dos cosas.
van en la una de la otra, ¿verdad? La teoría y la práctica, la aplicación. Y también eso el Señor anhela que hagamos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que nos das de acercarnos en oración a hablar directamente contigo. Señor, tus benditos oídos siempre están atentos a escuchar las súplicas, a escuchar las acciones de gracias que tenemos, Señor, por todas las bendiciones que nos das, pero también cuando postrados de rodillas te pedimos que nos perdones todas nuestras iniquidades, empezando por las, Señor, las que no oramos como deberíamos orar. Muchas de las veces nuestras oraciones son egoístas, siempre pensamos en nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, como mencionó Leonel, a orar por nuestros enemigos, Señor, a perdonar nuestros pecados, a perdonar las ofensas que han hecho contra nosotros, debería decir, Señor, y a regocijarnos en el perdón que tú nos has otorgado en Cristo Jesús. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo, fortaléceles, manténles firmes en la fe hasta tu venida, Padre Celestial. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos y Amén. hermanas en Cristo. Entonces, nos vemos el miércoles. Como mencioné, sí, a las 11 de la mañana. Para muchos en Centroamérica va a ser a las 10 de la mañana. Yo les voy a enviar la información.